Primero, mi nombre es Sebastián Ciballedo, gracias por la invitación a tanto a la organización como a esta Secretaría de Gobierno por recibirnos en este lugar tan hermoso. Traigo los saludos del secretario, que es Pablo Domenicini, que en realidad él había sido invitado, pero bueno, por temas de agenda varios y complejos, hoy no ha podido estar acá. Desde ese lugar es un placer para mí poder un poco contarles qué estamos haciendo desde la dirección y qué hace en particular la Secretaría. Antes de un poco de contar cuál es el recorrido y hacer algunas reflexiones, quería hacerles 3 preguntas que me escuchen, que se las queden dando vuelta en la cabeza y que quizás en el marco de esta exposición y seguro que después con las preguntas y las repreguntas vamos a ir construyendo más cosas entre todos. Lo primero es que a mí me tocaba hablar un poco de investigación, del rol social de la investigación y qué lugar ocupan las universidades en estos temas. Entonces, la primera pregunta sería, ¿para qué investigamos? Y a veces se toma como algo que ya está prescripto, que tiene que ser sí o sí. Hagan el ejercicio de hacerse la pregunta para qué estamos investigando, por lo menos el sistema universitario, público-privado, y van a ver que no es tan fácil la respuesta. Otra pregunta es, ¿quiénes somos o quiénes deberían ser los que investigan? A veces está como muy, volviendo al panel anterior, de los mitos, está como muy puesto allá arriba que es solamente aquellos eruditos o con más de 2 o 3 títulos son los que deben investigar. Digo, ¿es así o no es así? ¿Quiénes o quiénes deberían ser los que investigan? Tercera pregunta, ¿qué hacemos con los resultados de la investigación? Algo que debería ser fácil de responder, algo que debería ser un acuerdo, nuevamente vuelve a ser un punto de conflicto y no creo que rápidamente todos nos pongamos de acuerdo en qué hacemos con ese producto de la función científica. Y recién escuchando a mis compañeras del panel, me surgió una cuarta pregunta que no la había tenido en cuenta antes. ¿Cuál es la mayor intervención social de las universidades? Prometo dar mi punto de vista al final del panel. Un poco para hablar sobre el sistema universitario, digo, de dónde venimos. Estamos como con una suerte de varios cumpleaños en lo que es la Universidad Argentina. Se han cumplido 100 años de la reforma universitaria, ese primer hito que surgió en la ciudad de Córdoba y se expandió, les diría, a Iberoamérica, en donde se generan un poco estos puntos en común de las funciones sustantivas de las universidades, la libertad de cátedra, el cogobierno, la internacionalización de la educación superior, la extensión universitaria. También estamos cumpliendo dentro de poco los 70 años de la gratuidad, un hecho que en Argentina por lo menos hace que sigamos siendo referentes a nivel mundial de cara a la función de las universidades. Y también algo que no es muy conocido, pero que también marca un poco el paradigma universitario argentino, se cumplen 60 años de aquella ley que permitió que las instituciones privadas puedan impartir educación universitaria. Y esto también configura un estado de situación actual que tenemos 130 instituciones con más de 2 millones de estudiantes, con 500.000 jóvenes que año a año ingresan al sistema universitario, la verdad que muy pocos egresan en función de los que ingresan, y con 150.000 docentes, también con fluctuaciones, pero digo, ya es un sistema universitario que se podría decir que es maduro, se podría decir que es muy heterogéneo, y que mucho más heterogéneo aún es cuando uno habla de la función científica. No es lo mismo hablar de cómo formamos y cómo investigamos quizás en la Universidad de La Plata, en la Universidad de Buenos Aires, como quizás puedo ver a 2 colegas de la Universidad de General Sarmiento, de la Universidad de Moreno, está la vicerrectora también presente de la Universidad de San Antonio de Areco, una universidad bastante joven. Digo, todo esto genera, la verdad, que un escenario, por lo menos para los que hacemos políticas públicas, muy conflicto y muy rico también, porque hay que generar situaciones de mejora continua cuando los puntos de partida no son los mismos. Y dar esta discusión de cuál es la función de la ciencia, cuál es la función de la docencia en estas distintas universidades, y ni nos metamos en las distintas disciplinas o áreas temáticas, nos complejiza bastante la ecuación. Y ahora sí, quizás metiéndonos en el tema de hoy, ¿y qué pasa si a toda esta complejidad lo atravesamos con la tecnología? ¿Qué pasa si a esta discusión de
qué investigamos y para quién, qué estamos enseñando y a qué tipo de profesional queremos formar. Digo, ¿qué pasa si todo esto lo atravesamos con los grandes avances tecnológicos que cuando terminamos de sacar una resolución y ponernos de acuerdo con un decano, ya aparece un nuevo avance tecnológico y dice, no, mira, eso no va por ahí, vuelvo quizás a la filmina de esta mañana, ahora el paradigma pedagógico, didáctico, plantea que tenemos que hacer las cosas así. Los ingenieros, por ejemplo, venimos discutiendo hace por lo menos 4 o 5 años, ya salió un libro hace poco, que es el libro rojo, que plantea que de ahora en más hay que formar a los estudiantes por competencias. A modo de resumen desprolijo, hay que dejar de preguntarle al joven si sabe cuál es el nivel de tolerancia de 1 a 0 frente a X esfuerzo, pero más que nada preguntarle si él frente a un director de mantenimiento y al proveedor va a poder discutir y va a poder plantear un mejor precio de compra o cómo encontrar la solución para un problema más concreto. Digo, eso plantea un antes y un después en el día a día de nuestra enseñanza frente al curso. Entonces, de cara a atravesar esta heterogeneidad del sistema, esto que estamos viviendo con la tecnología, se me vienen algunos desafíos, que es un poco lo que quizás nos puede dar algunos insumos para responder esas 4 preguntas que les hice al principio. Por un lado, les contaba que esta reforma universitaria que hace 100 años nos está motivando a generar funciones sustantivas fuertes en las universidades. Hoy quizás aparezco yo diciendo, miren, tengan en cuenta que para buscar hoy calidad académica hay que tener muy buena docencia, hay que tener muy buena investigación, hay que tener muy buena extensión universitaria o quizás responsabilidad social, como lo toman muchas veces las universidades privadas, pero probablemente nos quedemos cortos si lo vamos hacia la integración de las funciones sustantivas. ¿Qué implica esta integración de funciones? Implica que va a ser muy difícil concebir la función científica sin tener en cuenta el rol de los docentes y el rol de los estudiantes en esa construcción y transferencia de conocimientos. Si vamos a seguir con un paradigma como el actual, con cosas positivas y negativas, probablemente sigamos teniendo ese estudiante que se forma con el libro o con la teoría que ese día el docente llevó al curso, y en la oficina al lado a ese investigador que está publicando en revistas de frontera tecnológica, quizás discutiendo los nuevos lenguajes de programación y estando discutiendo un mundo que no es el que estamos enseñando a ese joven que está en la habitación de al lado. Y acá surge entonces un tema que se discutió bastante en los 90, hay bastantes trabajos al respecto, que es la cuestión de investigación en contexto. ¿Cuál debería ser el insumo, cuál debería ser la mirada de los investigadores cuando construyan las líneas, los programas de investigación? No es lo mismo pensar esta investigación solo con la misión de publicar en las mejores revistas, como pensar esas líneas, además en función de los problemas o las particularidades que tienen los territorios donde están emplazadas, en particular las universidades. Y volvemos ahí a la complejidad. Hoy en día nos encontramos en Jujuy discutiendo extracción y industrialización del litio, cuando quizás 5 años atrás, como mucho hablábamos de genética animal para los pequeños productores de la puna. Fíjense cómo este puertas afuera, este mundo, viene a interpelar el qué está haciendo la universidad y qué complejo que es crear estas nuevas líneas de investigación. Y por último bueno, hay un poco de ida y vuelta, los problemas multidisciplinarios. Recién se nombró la 4ª revolución industrial, la industria 4.0. ¿Qué más complejo hay hoy para un ingeniero discutir productividad PYME, hablando solamente de la puesta en marcha de una máquina o un sistema de calidad del tipo de ISO, o hablando del rol comercial de la venta de productos? Y hoy todo eso se vuelve efímero en la mirada global de un gran volumen de datos que uno tiene que analizar, que uno tiene que hacer prospectiva, que hay que ver cómo se van retroalimentando los cuellos de botella, cuando antes capaz que eran muy productivos, hoy tienen mucho más que ver los roles del diseño del producto, el cómo se presenta la empresa, cómo se fidelizan los clientes. Digo, esta industria 4.0, que no es algo que está viniendo, que va a llegar, digo, ya llegó a nivel mundial, ya se discute. Por suerte tenemos hoy una donación de $50 millones en software de Siemens, que lo estamos llevando adelante en 20 o 25 facultades de ingeniería de todo el país, facultades que igual ya tienen otro software, pero lo van complementando, en donde intentamos acercar un poco estas universidades a la frontera industrial. Digo, estos desafíos
entonces terminan un poco de hacer un estado de situación de cuál es el sistema universitario del hoy y hacia dónde deberíamos ir. Y en torno a este ecosistema de trabajo, sí recién ahí me siento ahora quizás con algún elemento para charlar sobre el rol social de la investigación, el rol social de los productos de la investigación, y quizás para responder esa pregunta que moviliza un poco también el panel del día de hoy, que es educación y tecnología, y que es cuál es la mayor intervención social del sistema universitario en Argentina y en el mundo. Rápidamente les podría decir que esa intervención la hacen nuestros graduados. Una universidad, por ejemplo, como la de Lomas de Zamora, una universidad joven, se dice que la primera del conurbano, hoy en día tiene 49.000 graduados que giran por nuestro país y el mundo. Fíjense cuál va a ser la impronta, el impacto de esos 50.000 graduados frente a 15, 10, 20 líneas de investigación que podría tener esa facultad, esa universidad, perdón, con buen impacto. Sin duda esto no invalida la pregunta de cuál es el rol social de la investigación, quién debería investigar, cómo deberíamos investigar y por ende desde las políticas públicas cómo incentivamos para que esto suceda.